Ya chicos, a ver, déjenme subir un poco la cámara. Eh, Vimos Twinmotion en la clase pasada. Bastante Twinmotion. Lo han probado más, me imagino que quedaron bastante competentes en el software. Vamos a seguir viendo Twinmotion para que aprendamos a renderizar y tener esa base para lo que queda del resto del ramo. Pero hoy día también vamos a ver algunos elementos teóricos de composición. Entonces, ahora en Twinmotion, no sé si se acuerdan que vimos la clase pasada que acá arriba hay una casa que tiene un archivo de ejemplo. Justo me la tapa él. Ahí está. Esta es como la pantalla de bienvenida de Twinmotion. Vamos a Learning y abramos un archivo de ejemplo que hay acá abajo que se llama Architecture Lake House Retreat. Oh, ¿ya? El de la casa del lago, Lake House Retreat. Ojo que está en la tercera sección de Learning, que es lo que vamos a hacer ahora. Yo necesito achicar esto. ¿Ya? Esta es una escena que viene, dije, las versiones más viejas no la van a tener. Si quieren, métanse a este, si no. Al de la sala de materiales, que estaba en las versiones más antiguas. ¿Ya? Da lo mismo, lo que importa es que tengamos un archivo. ¿Por qué se ve así? Que tengamos un archivo para dar vueltas mientras seguimos aprendiendo Twinmotion. Ahí está. Esa es la casa en el lago. Un repaso rápido. Tenemos las pestañas de la biblioteca acá, que en la versión antigua es como una flechita que está acá arriba para mostrar o esconder la biblioteca. Lo voy a esconder haciendo clic en Library. Y tenemos estos otros dos menús de acá, que son la escena, scene y las propiedades. Y ahora en este momento está seleccionado Ambience dentro de la escena, que controla todas las condiciones climáticas, la cámara y varias de esas cosas. Nos vamos a meter harto en cámara el día de hoy. Pero por mientras recuerden que con el clic derecho pueden mover su cabeza dentro de esta simulación y con WASD pueden avanzar dentro de el proyecto o con las flechas del teclado a la derecha, con el mouse también, bueno, con la rueda del... Le pueden hacer zoom o zoom hacia afuera. Dime. Esto está en los archivos de ejemplo. Si es que no, no se preocupen. Ocupen el que viene al frente nomás, solamente que esté para que hagamos render más choro. Esta es la pantalla de inicio que sale al principio. En la tercera sección, ¿verdad? Esto se abre en Home. ¿Está ahí con la versión anterior? Eso es. ¿Cachai? La versión nueva tiene todos estos eh, recursos para ir aprendiendo. Ha mejorado harto el software, ha mejorado. Yo, este es el cuarto año que hago este ramo y siempre han sacado una versión nueva, siempre diferente, siempre con mejores cosas. Están metiendo harto trabajo a Twinmotion. Bueno, si es que, ¿cómo era? Si es que tienen la versión antigua, acá hay uno de estos burger menu, les dicen, estas tres rayitas que tienen un menú. Y creo que ahí se puede abrir un archivo de ejemplo. No me acuerdo cómo, la verdad, te mentiría. Pero es el de la sala de materiales. El de la casa del lago es más nuevo. Ya, ahora en eso por mientras vamos a tener la parte teórica de composición ahora. Recuerden nomás lo que vimos en la clase pasada, muévanse un poquito. Y yo los voy a sorprender con una presentación. Lo tengo en mi pantalla. Difícil sorprenderlo si no lo veo. Present. Ya, composición. Ustedes tuvieron un ramo de composición. Composición y algo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Composición y color. ¿Cacha? Deberíamos aplicar nosotros ahora. Yo les mostré la primera clase que estábamos al final
de la línea de representación y modelación en la malla. Deberían ser capaces de aplicar sus principios de composición y color a el trabajo que vamos a hacer acá con Twinmotion y con Photoshop. ¿Ya? Pero en general es un tema bastante complejo, sobre todo si es que tienen un año entero, cuando yo lo hice por lo menos era anual, para estudiar composición hay muchas reglas. Primero que nada, un cuadro, una imagen con una mala composición se ve desordenada. Si no hay una composición clara, uno no sabe bien dónde dirigir la vista. Esa es la clave de esta disciplina, de este área del conocimiento. Con una composición ordenada, uno puede dirigir la vista de las personas, ¿verdad? Siempre estamos mostrando espacios arquitectónicos y tenemos un espacio infinito, un amplio rango de visión en el cual nosotros tenemos que definir ciertos límites, ¿verdad? Para encuadrar una escena y de ahí dirigir la mirada de la persona para que vea lo que nosotros queremos mostrar al final del día y no tener elementos desordenados. Eh, y para eso seguimos ciertas reglas, ¿verdad? Ustedes vieron en ese ramo, me imagino quizá incluso les pasaron algunos libros bastante grandes de composición, bastante profundos, ¿ya? A mí, personalmente, la manera en que yo enseño composición, creo que no hay que atenerse mucho a las reglas, no preocuparse demasiado, sino que ser un poco más intuitivos con el tema. ¿Por qué? Porque si no, uno termina con la regla midiendo los centímetros en su render en la pantalla del computador para ordenar bien las cosas, tratando de buscar un número áureo, buscan algunos, o eh, viendo la ley de tercios o ciertas otras cosas. Aquí hay gente que piensa que si es que no sigue esas reglas, el, la imagen le va a quedar mal, ¿ya? Que sí, puede ser, ¿ya? Pero si es que uno tiene una buena intuición y si es que uno practica harto y va viendo cómo posicionar la cámara, va a terminar llegando a buenos resultados. Eh, Estas son como algunas reglas generales aquí. Esto está bien porque está haciendo ciertas cosas más dinámicas que la composición más fome, que es una cosa totalmente simétrica, poner líneas en la mitad, eh, cosas que le dan poco dinamismo a la imagen. En cambio, si es que uno lo pone más desordenado, entre comillas, desordenado siguiendo esta regla, logra una mejor composición. Como les digo, no se preocupen mucho por esa regla. Les voy a explicar por qué, de que sí se tienen que preocupar. Primero, una manera de hacer resaltar las cosas y llamar la vista, llamar la atención de la persona que está mirando, es a través de contraste, ¿ya? Nosotros siempre trabajamos con obras de arquitectura, con edificios que son bastante grandes y es bastante difícil abarcarlas en su completitud, en su completez, ¿cómo se dice? En su estado completo, ¿ya? Por eso tenemos que tener súper alto ojo con esta clase de cosas. ¿Cuáles son algunas reglas del contraste? Hay varias y pueden usar la que ustedes quieran. Por ejemplo, por valores, valores de iluminación principalmente. ¿Ya? Como esta silla acá que aparece resaltando y contrastando este marco versus los otros elementos que están más oscuros y están en un segundo plano. Por proximidad, si es que hay muchos elementos que están próximos entre sí, aquel elemento que se separe va a resaltar por contraste. Por tono de color, si es que hay algún elemento que tiene un tono de color que resalta sobre un fondo más homogéneo, va a resaltar por contraste. Aquí dice por edge, eso es por el borde, por la forma. Algún elemento que esté enfocado cuando los elementos de atrás están desenfocados, va a resaltar por contraste. Por dirección, ya tenemos todos siguiendo algunas líneas horizontales, por ejemplo, y hay alguno que está un poco girado, va a llamar la atención de la vista rápidamente. Por saturación, un elemento más saturado, esto llevado al extremo, por ejemplo, podría ser el edificio típico en un fotomontaje, con todo el fondo en blanco y negro, ya ustedes sacan una foto desde la calle, ponen su render encima con Photoshop, con color, va a resaltar la vista a través de la saturación y todos los elementos de atrás, un poco más opacos, no llaman mucho la atención, ¿ya? Ojo, hay que combinar estos elementos, combinar, por ejemplo, la iluminación con la saturación y nos llama la vista inmediatamente a los elementos con color y con más luz. La forma es muy parecido al borde. Lo que pasa es que cuando uno tiene una cámara, no sé si alguno se ha metido más en fotografía, uno tiene la posibilidad de definir
la distancia a la que quiere enfocar el lente, y las cosas que quedan más atrás quedan más difusas. También por forma uno puede hacer un fondo que sea bien homogéneo y hacer resaltar tu elemento. Por proporción, un elemento más grande, un elemento más pequeño. Y por textura. Esto nosotros lo ocupamos un montón porque trabajamos mucho con materiales, entonces eh, podemos hacer que las texturas de nuestros elementos resalten. ¿Ya? ¿Hay preguntas? Más bien. Despertemos. Vamos, es lunes en la mañana, le vamos a ganar esta semana. Dormí bastante mal yo. Pero uno sabe esto, es como bastante, no quiero decir obvio porque hay gente que se equivoca, y los primeros renders que ustedes siempre hacen, por lo general se equivocan, pero ténganlos claros, ténganlos presentes al momento de tomar su cámara y eh, su cámara virtual, en este caso, en el render, y elegir cómo van a elegir sus ciertos renders. Si es que volvemos a Twinmotion, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos, hicimos algunos renders un poco rápido, tenían que venir aquí a Media, y en Media, este es el archivo de ejemplo, así que viene con varias imágenes de ejemplo, ya hechas. Pero para hacer una nueva imagen, lo único que teníamos que hacer era seleccionar el tipo de. Esto está mal, espera. No, justo no se veía el botón de imagen, entonces voy a ajustar esto acá. Para hacer una nueva imagen, tenemos que seleccionar imágenes acá, dentro de la sección de Media, que es el cuarto botón de acá abajo. Si es que están en la versión anterior, están todos los botones acá. Y también creo que es el penúltimo, el que tiene la parte para hacer nuevas imágenes y tienen que elegir. eh, ¿Cómo? Si es que están en esta versión, acá hay una pequeña casa. Si es que están en la versión antigua, eh, perdón, en la pequeña casa hay una sección de Learning y en Learning tenemos esta casa en el lago. No es importante, ocupen la imagen que quieran. Es solamente de ejemplo. Pero en la versión antigua, si no me equivoco, no sé si alguien la encontró, en las que estaban buscando, hay un menú acá. ¿Sí? ¿La pillaste? ¿Cómo es? El penúltimo y te sale más. ¿Acá? Sí, ahí para Acá abajo, penúltimo, ¿qué es lo que dice? sale media Media. y ahí sale imágenes. Vale. Ah, tú te referís a esto. No, yo estoy hablando de un archivo de ejemplo. Da lo mismo. Sí, lo que pasa es que este ejemplo es de la versión más nueva. Si es que están trabajando con versiones más. ¿Dónde está la antigua? Dímelo también para decirle a todos. Tienen que abrir el menú de acá y poner el penúltimo. Y ahí sale Lakehouse. Demo Scenes. Eso es. Vale, bacán. ¿Ya? Ah, y está este también. Pensé que este no estaba. Para generar una nueva imagen, tienen que venir a imágenes acá y, como ven, hay varias imágenes de ejemplo, pero si queremos hacer una nueva, tienen que hacer clic acá en más. Y de esa manera sumamos una nueva imagen, ¿ya? Estamos en Media Mode en este momento, que es el modo donde se capturan los renders, ¿ya? Entonces, para elegir el lugar que queremos, nosotros nos movemos dentro de esta escena, incluso dentro de Media Mode podemos seguir moviendo el, la cámara de la escena. Y si es que queremos cambiar lo que pasa acá, tenemos que acercarnos y hay un botón de actualizar acá arriba, son como dos flechas creando un círculo que sirve para actualizar la imagen. Entonces, si es que nosotros cambiamos a cualquiera otra, justo puse una de Ray Tracing, basta con que haga clic acá y voy a volver a esta imagen. ¿Ya? De esa manera, siguiendo estas reglas de contraste, logramos llamar la atención del elemento que estamos viendo. El nivel de detalle. ¿Ya? Y esto aquí ya es un poco más complejo. Póngame atención, por favor. Si es que tu imagen tiene una buena distribución de eh, grandes, medianos y pequeños formas, figuras, la imagen resultante tiende a ser agradable a la vista. Este es un artista de Pixar que habla de cuando tenemos una imagen, cualquier sea imagen,
la lectura de esa imagen a través de nuestros ojos tiene que dividirse en formas grandes, ¿ya? Primero, leer la imagen grande, o lo que él llama imágenes, o sea, figuras primarias. Imágenes secundarias, ya, de tamaño mediano, que son las azules en este caso, y terciarias, las imágenes del detalle. Si es que hay una buena distribución de esos elementos, la imagen va a ser agradable a la vista. Chicos, este es un video de YouTube. The Secret of Making High Quality Art in Blender and Everywhere. Eh, si es que quieren la lectura complementaria, si es que quieren llegar a seguir profundizando en el tema, él entra bastante más en profundidad de lo que lo voy a hacer yo. Pero en el fondo, ¿de qué nos tenemos que preocupar? De que cuando uno ve una imagen, la primera vista, sepa reconocer rápidamente cuáles son los grandes volúmenes, las figuras primarias, ¿ya? De mayor tamaño. Después, seguimos leyendo las figuras secundarias. Hay una jerarquía de elementos que terminan en elementos de detalle, en elementos más pequeños. Y eso se tienen que distribuir de cierta manera. Al descomponer las formas que trabajamos, podemos hacer esta especie de análisis, ¿verdad? Donde rayamos con distintos colores los distintos elementos. Esto es lo que les estaba hablando recién. Y dentro de esto, podemos ir generando puntos focales. Esto es agrupaciones de detalle. La idea es que la vista vaya moviéndose por el recuadro que están haciendo, por el render en este caso. Al moverse en este render tiene que primero reconocer las figuras principales para entender de qué es lo que se trata, lo que estamos mostrando. Una casa, un edificio, lo que sea, una obra de arquitectura en este caso. Que la figura de esa obra de arquitectura se lea. Eso es lo primero, que se entienda. Después hay pequeños detalles secundarios que agrupan eventualmente los detalles. Y aquí es donde la vista se entretiene, donde se queda viajando entre estos clústeres, donde estas agrupaciones de detalles. Y la vista se mueve acá. Y eso es lo que hace un buen render, que uno se mantenga entretenido viendo los detalles, pero no sobrecargar la imagen completa con detalle. ¿Por qué? Porque eso satura mucho la imagen y cansa. La idea es que también haya espacios más vacíos donde la vista puede ir descansando y ir moviéndose entre ellos, ¿ya? Un equilibrio entre detalle y espacios más vacíos, un espacio negativo se llama eso, en composición. Perdón. ¿Cómo distribuimos esto? Hay distintas maneras. Una puede ser aburrida, dice él, pero también es más formal. Yo creo que en arquitectura, sobre todo, realmente tenemos que ser más formales, sobre todo porque nosotros tenemos este doble, tenemos que mostrar cosas que atraigan mucho a la vista, que atraigan clientes, por ejemplo, que atraigan una comisión, un concurso, pero también tenemos un lado súper técnico, donde tenemos que hacer planimetría, hacer elevaciones, donde no nos importa que sea muy cool, le ponen, ¿verdad? Muy entretenido, sino que traspasar la información de manera eficiente y clara. Ahora, si es que somos un poco más desordenados, por decirlo así, tenemos una imagen más dinámica versus algo que esté muy ordenado y que al final del día invoque poco interés de la persona que está viendo el elemento. Entonces tenemos una piedra nomás aburrida con un nivel de detalle bastante uniforme, bien ordenado, o eh, un render con una piedra más dinámica, que tiene más información, que tiene una distribución de sus detalles más desordenada, por decirlo así, pero con un orden dentro de ese desorden. Al final del día, lo importante es que, lo que les digo, que la vista se entretenga viendo, ah, mira, sabéis que acá hay una parte iluminada, o esta parte tiene hartos detallitos de piedra, no se nota mucho con el proyector, se ven bien similares, pero la piedra de arriba es mucho más aburrida, tiene una parte plana, tiene una parte con sombrita, un pequeño relieve ahí, siendo que la otra es un elemento mucho más interesante. ¿Cuándo son las dos piedras, sí? Sí. Lo que pasa es que este semestre el compadre que pone estas cuestiones con cinta la firmó súper apretado y yo siempre lo ponía acá y ahora no llega hasta ahí, ¿cachai? Entonces si es que quiero hacer la clase tengo que tirar la pantalla para abajo y queda colgando. Es bien violenta la cosa, pero no voy a hacer clase sentado ahí, qué fome. Imagínense que les hablara desde acá. Sería una lata. Eso con el nivel de detalle, ¿ya? Revisen la charla si quieren en YouTube. Entonces, este es un cuadro más tradicional. Fíjense en cómo hay espacios
negativos, ¿ya? Espacio negativo se llama el espacio vacío, que no tiene mucha información. Tenemos una lectura clara de formas, tenemos una fachada continua de edificios acá, tenemos una fachada continua acá, un canal, ¿ya? Y un elemento focal acá. Y esos tienen distintos niveles de detalle que te van guiando la vista al momento de tratar de reconocer esta información. Entonces uno se queda pegado con estos agrupaciones de detalle más pequeños, donde parece que hay unas figuras acá, parecen figuras humanas, unas personas que están caminando por esta vereda de Venecia frente al lago. También acá hay bastante detalle y la vista se entretiene en esos elementos, pero no es una saturación tan extrema de detalles que cansa la vista y que al final resulta desagradable, sino que está todo bastante ordenado. Y si es que se acostumbran a recorrer sus renders buscando lo que estamos hablando, ¿verdad? Ciertos espacios con ciertos niveles de detalle, al final del día terminan siendo como Mondrian, que por alguna razón en Broadway veía todo a un nivel de figuras, ¿verdad? De colores, que los colores tienen peso compositivo, ya no es, que bueno, por eso el ramo que tenían se llama color y composición, porque se afectan mutuamente. Y por alguna razón lo que les decía, Broadway visto como si fuera solamente agrupaciones de mayor nivel de detalle, agrupaciones de figuras más pequeñas o espacios negativos un poco más grandes, áreas de descanso para la vista. No sé por qué, no sé si han visto la obra de Mondrian, pero es un compadre que escapó de las guerras de la Segunda Guerra Mundial hacia Estados Unidos. Y esta es como de las últimas partes de su periodo, donde era más color, un poco más dinámico. Eh, y bueno, el mismo nombre de la obra, Boogie Boogie, tenía que, no sé, pues, no me imagino que era viernes en la noche, estaba Mondrian mirando Broadway ahí que estaba pasando. Y al final lo que él leía era esto. A ese punto, eh, a ese punto de abstracción de formas llegó, se acostumbró tanto que su obra llegó a reflejar esa forma de ver el mundo, esa visión de mundo. Eso es nivel de detalle. Entonces, por contraste, ¿verdad? Vimos varios elementos de cómo hacer contrastar una figura dentro de su composición, ordenar los niveles de detalle que están trabajando en su encuadre. ¿Hay preguntas? ¿Van bien? ¿Lo siguen? ¿Hace sentido? ¿Estamos bien, parece? Posicionamiento. Ya, esto sí que tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando. Vamos a meternos eh, en la sección de la cámara de Twinmotion. Entonces, primero, niveles de profundidad. Cuando nosotros tenemos nuestra cámara en Twinmotion, voy a cerrar aquí mi idea, y estamos eligiendo nuestro encuadre, podemos elegir cosas que estén, ahí me fui al subterráneo, podemos elegir cosas que estén en un primer plano, en un segundo plano y en un tercer plano. A ver, por ejemplo, vamos para adentro, hacer un render interior. Por ejemplo, yo podría hacer una cosa así. Y ese es mi render de esta escena. Poner cosas en un primer plano, en un segundo plano y en un tercer plano nos permite hablar de tres cosas diferentes al mismo tiempo y da bastante riqueza a la imagen porque transmite profundidad. Es muy importante transmitir profundidad en un render y no hacer que... O sea, en realidad también se pueden hacer render plano, no tiene nada de malo, pero si es que estamos haciendo imágenes 3D y queremos transmitir espacialidad, esa facialidad tiene que demostrarse en el render con elementos que hablen de esa profundidad. Es como cuando uno hace un dibujo, dibujan, no sé, pues una obra de arquitectura, una casa o una silla o lo que quieran, y con un achurado hacen una sombra. ¿Qué es lo que están haciendo con esa sombra? Están dándole profundidad al volumen. ¿Ya? Si es que no tienen ningún elemento en primer plano, está bien, no tiene nada de malo, pero la distancia que hay de aquí al elemento que está en el centro hacia el segundo plano no se expresa en el render, ¿ya? No se ve reflejado. Entonces, no logran transmitir verdaderamente esa espacialidad que hay entre la cámara y el objeto del centro. Al final del día,
es la responsabilidad de ustedes al momento de elegir estos encuadres, cómo transmiten esa espacialidad y de qué manera hacen que el render efectivamente refleje una profundidad en la cámara. Si es que solamente hay un elemento al fondo, va a haber un montón de espacio vacío y uno no sabe leer muy bien, no tiene puntos de referencia para ver, ah, mira, sabéis que esto está más adelante, esto más atrás, aquí efectivamente hay un gran espacio o es un espacio más acotado. Ahora, otra cosa, cuando tenemos tres planos de composición, aquí está la cámara, ¿verdad? Tenemos el plano 1, el plano 2, el plano 3, y así es como se ve dentro eh, dentro de las proyecciones. Todas estas imágenes son de un artista que se llama Mitch Lewy. Ahí les va a aparecer el... Hay otra imagen que creo que aparece en el Instagram abajo. Trabaja mucho estos temas, ¿verdad? De composición. Entonces, tenemos la cámara bien atrás, tenemos un primer plano, un segundo plano y un tercer plano. Nos habla de cosas que tenemos al frente, es bastante obvio, ¿verdad? Ahora, lo que voy es que podemos tratar tres temas diferentes en tres planos de composición. Por ejemplo, si es que tenemos un render normal, una casa desde fuera, podemos poner personas en un primer plano, podemos poner la obra arquitectónica en segundo plano y podemos poner en el tercer plano el contexto en el cual se está inmersa la obra. Entonces, ya estamos hablando de tres cosas. Estamos hablando de las personas y del uso que tiene esa obra arquitectónica. ¿Para qué tipo de persona es? Es para matrimonios jóvenes con niños. Y ponen matrimonios jóvenes con niños en primer plano. En segundo plano está su obra arquitectónica. Y en tercer plano está este contexto. ¿Dónde está esto? Esto está en la playa, esto está en la montaña, en la selva, está en la ciudad, en Santiago, con su cordillera atrás, espectacular. Y se ve súper bien. Entonces están transmitiendo bastante información con su render. No es un render eh, que solamente te muestre la volumetría de la obra y listo, sino que te dice, mira, qué tipo de gente va a usar, qué es lo que va a hacer acá, ¿cachai? Si es que hay gente jugando en el patio o si es que es una torre de oficinas y tenéis oficinistas con ternos caminando por el frente. Eh, Cómo es tu obra arquitectónica en un segundo plano y el contexto, qué contexto es. Eso es solamente un ejemplo, si es que ahí ustedes van viendo cómo ordenan el elemento. En esto que yo hice acá adentro tenemos en primer plano estos vinilos con estas revistas que te cuentan una cierta historia, te hablan un poco de la persona que vive aquí, ¿ya? ¿Qué tipo de muebles hay? En segundo plano está el comedor y en tercer plano está el resto del volumen en el cual estamos. Entonces, el primer plano de nuevo te habla del usuario y del acto arquitectónico, para qué se usa la obra que está mostrando. El segundo plano es solamente un espacio, ¿ya? Te habla de lo mismo del tercer plano, te habla de la obra arquitectónica. Y aquí el contexto se ve un poco, se sugiere porque esta obra tiene muchas ventanas, pero más allá de eso no es tan importante eh, dentro del render final. Ojo, también aprovechen de ir rellenando un poco, pongamos algunas personitas. Veíamos la clase pasada que teníamos humanos animados. Aprovechemos a poner un compadre. En segundo plano, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en las propiedades podíamos ponerle distintos bailando, caminando? Special, ¿qué es lo que es special? O sea, ¿qué especialidades tiene este compadre andando en scooter? Ya, Speaking 3. ¿Cacharon lo de los planos de composición? ¿Sí? Primero, segundo, tercer plano. Ahí pueden hacer más planos también, pero... ¿No te escuché qué cosa? Bajarle el tono a la persona. En este caso, no. ¿Cachai? Yo sé por qué tú lo... O sea, me tinca que lo dices porque a mí tampoco me gustan los renders que llama demasiado la atención el modelo de persona que está... Sí, se ven demasiado falsos, exactamente. Hablábamos de la clase pasada del Uncanny Valley, que es este concepto de que la persona, mientras el modelo 3D es más realista, uno le produce, lo ve bien, es agradable a la vista, mientras más realista es, ah, mira qué interesante, pero llega un punto en que baja con todo, que se pega una bajada que sea un canibalismo. Mira,
no se puede modificar el modelo de esta persona, sobre todo porque es personas animadas. Tenemos en la biblioteca otro tipo de personajes, como los cutouts, que son como los más inofensivos al final del día. ¿Cachai? Porque es una foto, de verdad, de una persona. Y eh, aquí le podemos sacar la textura, ¿ya? Pero más allá de eso, no sé, más allá de eso, mejor ponerlo en Photoshop. Hacer esa postproducción en Photoshop, donde efectivamente uno puede controlar la opacidad del personaje, el color, etcétera, etcétera. Depende ahí del... Eso es lo que hablamos en la primera clase, la antepasada, del estilo que quiera cada uno. Si es que uno quiere un estilo más 3D, si es que uno quiere un estilo más realista o quizá hay algún estilo más artístico que cada uno va desarrollando por sí mismo. Pongamos un compadre, ¿no? Al Alex. Ahí cachando nada. Ya. Eso con los planos. Pero también, fíjense, eh, cuando uno está posicionando el lente, además de preocuparse qué es lo que está en primer plano, en segundo y en tercero, o todos los planos que vayan haciendo, pueden hacer más de esos tres, tienen que preocuparse de la posición. Si es que la ponen más abajo de su elemento, nosotros por lo general con horas de arquitectura vemos en vista de peatón. Es muy común el render desde la vista de peatón porque te va a mostrar cómo lo va a ver la persona desde la calle, desde su aproximación caminando. Entonces trabajamos mucho esto. Desde un punto de vista horizontal, a la misma altura que su objeto focal al cual le están dedicando su atención, o una vista desde más arriba, como vuelo de pájaro. ¿Ya? Trabajemos un poco estos elementos acá, me voy a ir para afuera. ¿Ya? Trabajar la vista desde abajo. Aquí yo tenía este que muestra el pasto y que te muestra la obra arquitectónica. En este caso no se ve tan bien, encuentro. Yo encuentro que se ve mejor en torres de departamentos, cosas que son más altas. Eso es una aproximación. Después, una aproximación eh, al mismo nivel del elemento que estamos trabajando. Yo creo que siempre, en este caso, yo me pondría al nivel de los ojos de la persona, 1,80 m. ¿Ya? En cambio, si es que están trabajando en una torre de varios pisos, ya pueden ponerse tratando de hacer una especie de elevación eh, justo frente a la obra. Y la tercera que estábamos mostrando acá era una vista de vuelo de pájaro, que te muestra la arquitectura con su contexto. Ahora, lo que está sugiriendo, aquí Mitch también está hablando de aperturas de lente. Cuando nosotros estamos muy cerca del sujeto, requerimos un lente más amplio, porque ese lente va a mostrar más información y como estamos muy cerca del elemento, requerimos tener esa mayor información dentro de nuestro lente. ¿Se acuerdan cómo se cambiaba el lente en Twinmotion? No importa, lo repasamos. Tenemos que ir a las propiedades de ambience, acá. ¿Ya? Recuerden que podemos tirar esto para acá al lado. Lo voy a hacer de nuevo porque hay gente nueva. No sé por qué hay gente que lleva la tercera clase. Ah, ¿la elimina y agrega? Ah, pero hubo un feriado también. Fue feriado, experiencia detonante, viaje de taller. Ya la tienen, certamen 1 la próxima semana. Ya. En el fondo, en Twinmotion, ustedes tienen este botón. Vean las clases están grabadas, no se van a atrasar. En YouTube, mira, métete a Canvas y hay una parte de anuncios. Y ahí están todas las clases con su link. Acá abajo ustedes pueden poner escena. Dentro de la escena ustedes pueden seleccionar ambience, que te habla de las condiciones meteorológicas y ciertas. Bueno, y de la cámara, que es lo que quiero ver ahora, ¿verdad? Entonces vamos a las propiedades de ambience y van a aparecer acá abajo. Si es que tienen un computador con una gran pantalla y no están trabajando en una resolución muy chiquitita, estos elementos se pueden tirar
en barras paralelas, no es necesario tener una abajo de otra. Pueden mover esto para arriba o para abajo y también con este botón de acá van a tirar las propiedades como una barra aparte, hacia la izquierda. Yo en este momento estoy viendo las propiedades de Alex, que es el personaje que está seleccionado acá adentro. Tengo que seleccionar Ambience y eh, aparecieron las propiedades de Ambience, del ambiente. ¿Ya? Por eso necesitamos un ayudante que te vaya a ayudar. Eh, déjame terminar de explicar esto y lo vamos viendo. Vimos la clase pasada, jugamos harto con condiciones meteorológicas en environment. Ahora vamos a ir a cámara. En cámara tenemos la apertura del lente, de lo que les estoy hablando ahora. Un lente más amplio. Si es que tenemos un lente más cerrado, vamos a ver menos cosas en nuestro rango de visión. Si es que tenemos un lente amplio, vamos a abarcar más contenido, por decirlo así, más espacio en nuestro rango de visión. Ahora, ¿cuál es el problema de abrir demasiado el lente? Que van a distorsionar mucho la imagen, va a agarrar mucha perspectiva. Prueben acá. Aquí yo estoy con un... eh, ¿cuánto dice? ¿20 milímetros? Este es un lente, ahí estoy cerrando el lente, ¿verdad? Y hacia acá estoy abriendo el lente. Sin moverme, estoy en el mismo lugar donde estaba antes. Si es que ahora miro hacia abajo, voy a ver el pasto. Si es que agrando esto, todavía estoy parado en el mismo lugar. Solamente que fíjense cómo se distorsiona la imagen cuando me muevo y cómo se mueven esas perspectivas. De eso está hablando Mitch Lewy acá. Si es que estoy muy cerca del elemento, aquí me está diciendo, ocupa un lente de 20 a 35 milímetros, ¿ya? Que igual es relativamente eh, cerrado. De repente yo ocupo mucho más abierto incluso. Si es que estamos ocupando una distancia media entre el sujeto y la cámara, aquí está sugiriendo de 40 a 60 milímetros de apertura. Y ya cuando estamos lejos, como en esta vista de vuelo de pájaro, lentes de más de 100 milímetros de apertura. ¿Ya? Ojo, los lentes se pueden ver en milímetros de apertura o en grados de apertura. No me acuerdo en cuál está Twinmotion. Está en milímetros. Entonces va a calzar justo con lo que yo les acabo de decir. ¿Ya? Si es que hiciéramos una vista de vuelo de pájaro, la sugerencia era un lente de más de 100 milímetros. Entonces, ahí estoy en 1500. Aquí me voy a quedar por... ahí, 107. Y con esto yo me puedo acercar mucho y hacer esta vista que es casi una isométrica. Es una pregunta que me han hecho otros años. Profesor, ¿se pueden hacer axonométricas, isométricas en Twinmotion? No, pero si es que trabajan el lente de su cámara con una muy cerrado, en el fondo con muchos milímetros, van a lograr eliminar prácticamente la perspectiva del elemento. ¿Ya? Lo voy a acercar más todavía, un ultra zoom, un lente que prácticamente no tiene perspectiva. Parece dibujo técnico esto, ¿verdad? Y de esa manera hacemos esta vista de vuelo de pájaro. ¿Qué está tan lento esto? Ah, algo así. Perdón. Voy a ir a velocidad de avión. Ahí está. ¿Ya? Y entonces ahora vengo a Media y creamos una nueva imagen. ¿Cuál era la anterior que teníamos? La perdí. Era como es. No, porque es con Ray Tracing. Ya chicos, entonces, eh, la distancia que tienen a su sujeto determina la apertura del lente que tienen que usar. Pueden además posicionarse desde abajo al mismo nivel o desde arriba, ¿ya?
Esto es súper importante. Ya. Tipologías compositivas. Con esto empezamos a pasar a Twinmotion de nuevo. Existen ciertos como recetas de cocina, por decirlo así, ¿ya? Uno puede preocuparse de ordenar todos sus elementos en su composición que están trabajando y como les decía antes, agarrar la regla y empezar a medir la sección áurea, que hay gente que lo hace, ¿ya? La sección áurea es una tipología compositiva. ¿Vino esto en historia o no? ¿Sí? ¿Lo entienden? A más B es A como A es a B. En el fondo, ese rectángulo, si es que toman el borde de ese rectángulo y hacen un cuadrado que tenga la misma medida, va a dar como resultado un rectángulo con las mismas proporciones que el rectángulo original. Y de esa manera pueden seguir infinitamente con este rectángulo. Si es que dibujan un cuadrado que tenga este mismo lado, va a dar otro rectángulo con proporciones iguales a este de acá. A más B es A como A es a B. Y de esa manera pueden empezar a generar estas espirales áureas que a la gente le encanta reconocer en formas de la naturaleza y que desde los griegos hablaban de que es una forma perfecta. Ahora, ¿por qué? Eso es lo que más me interesa. ¿Por qué se dice que es agradable a la vista proporción áurea? Porque fíjense lo que está haciendo, está ordenando los elementos con las mismas reglas que yo les expliqué recién. Está haciendo agrupaciones de lugares, sectores que tienen mayor nivel de detalle y espacios negativos acá, un poco más amplios, donde la vista no se va a cansar y te va a dar una buena distribución de tus elementos. Eso es lo importante, no que estén midiendo la fórmula matemática acá arriba, ¿ya? No se preocupen del 1,618. Preocúpense de tener siempre espacios con mayor detalle donde la vista de su render sea interesante y la gente pueda entretenerse y ojalá que no sea solamente uno, pueden hacer uno solamente, pero piensen cómo se va a mover la vista de la persona que está viendo esto, va a reconocer las figuras primarias primero, va a buscar esos niveles de detalle y va a viajar desde las figuras mayores a las figuras más pequeñas, las figuras terciarias, como les decía hace un minuto. Y de esa manera va a haber una lectura clara de los elementos que están presentes en la composición. Así como está ese espiral áureo, han quizá oído hablar de la ley de tercios, ¿ya? La ley de tercios hace lo mismo, es como una receta de cocina que te va a ayudar a ordenar tus distintos elementos, cosa de no tener lugares demasiado saturados, no tener lugares demasiado aburridos. Tienes que poner tus puntos de interés relativamente ordenados en estos 4 sectores. Dice que tienes un elemento grande, ojalá ponerlo en las líneas de los tercios. Eh, pero así como está esta, hay otros tipos de ordenamiento. Una espiral dorada, la que estamos viendo recién, una diagonal, una forma de S, un camino acá que va serpenteando hacia un horizonte, una forma de L, una pirámide, son todas composiciones súper válidas, ¿ya? Y que no tienen nada de malo. Hablamos al principio de reglas, las reglas que decían, no pongáis la cuestión justo en la mitad porque va a ser aburrido, pero fíjense que esta pirámide es simétrica. Nosotros en nuestra arquitectura muchas veces tenemos renders que son simétricos, que son ordenados y está bien, no tiene nada de malo. Lo importante es que tengan en mente los principios que les estaba comentando recién. La ley de tercios es como de las eh, tipologías compositivas, les puse yo, más conocidos. Ustedes acá en Twinmotion pueden, estamos en las propiedades de ambience, ¿verdad? Con la escena y con las propiedades seleccionadas, vamos a las propiedades de ambience y estamos en cámara. En la parte más abajo de cámara hay una parte que se llama Composition Overlays, ¿ya? Superposiciones de composición. Si es que vienen acá, pueden poner una grilla dentro de su cámara. Y por defecto viene la grilla de la ley de tercios. Entonces, si es que activan eso, van a ser mucho más fácil para ustedes. Estoy en velocidad de avión todavía. Va a ser mucho más fácil para ustedes ordenar sus
renders y sus composiciones. Esta es la ley de tercios. Fíjense que acá abajo Twinmotion nos permite cambiar cuántas columnas y cuántas filas quiero. Entonces puedo aumentar la cantidad de líneas que tengo. Puedo cambiarles el color también acá abajo. Pongamos algo más fosforescente. A ver si... No sé, es que parece que el blanco está bien. Ese verde. Vamos, que se puede. Solamente el lunes. ¿Ya? Y de esta manera, tranqui, tranqui. De esta manera, cambiando el número de líneas que tenemos, podemos llegar a generar, por ejemplo, esta letra S, manteniendo nosotros ese orden en la cabeza. Ah, mira, sabéis que mi composición va a tomar la S, este serpenteo del camino, y de esa forma vamos a armar la composición que ustedes quieran. ¿Ya? Si es que encuentran que estoy hablando cabezas de pescado y esto es muy complicado, quédense con la ley de tercios, no se preocupen. Eh, Va a ser una forma ordenada de eh, componer sus imágenes. Acuérdense, un primer plano. Este arbolito, por ejemplo, es un buen primer plano. Esas hojas que tiene ahí, tener eh, los puntos focales hacia la casa y ahí tratar de armar una composición que tenga ciertos espacios con niveles de detalle y que tenga ciertos espacios con espacio negativo. Espacios con espacio negativo, valga la redundancia. Chicos, un típico error de principiante es hacer render con demasiado espacio negativo. Si es que, no sé, renders de interiores, donde toman la cámara y casi todo es cielo, donde de la mitad para arriba es el cielo y el resto hacia abajo eh, es lo que ustedes al final del día quieren mostrar. Eso es un mal render. ¿Por qué? Porque es aburrido ver el cielo en la mitad de tu imagen. Preocúpense siempre cuando están encuadrando el render que quieren hacer. Si es que hay espacios demasiado grandes de espacio negativo o si es que está demasiado saturado su elemento, también hay que dejar ciertos espacios de descanso. Hablemos un poco más de otros ejemplos de composición. Ordenar como C, ¿ya? Esa es la misma que estamos viendo recién, la ley de tercios. Solamente que esto es diferente porque esto está con la proporción áurea. Entonces, es bien parecido a esto, pero un poco más apretado, con las proporciones un poco diferentes. Entonces, es donde pasa lo que yo decía al principio. Hay mucha gente que dice, mira, tienen que seguir estas reglas, estudian a pintores del Renacimiento y te ponen estos cuadros y te llenan de líneas y te dicen, este era un maestro de la composición, que sí, es verdad, y seguía todas estas reglas compositivas y de esta manera iba ordenando su obra. No es necesario, no se calienten la cabeza tanto para llegar a sus composiciones, simplemente tengan una postura, eh, hablen de algo en su composición, demuestren alguna forma en la manera en que con la cámara van reflejando y van ilustrando a la gente con sus elementos, ¿ya? Esta es bien parecida a la del canal de Venecia que veíamos, solamente que esa es la típica, creo que tengo otra acá, no, no, bueno, pero esta es muy útil para los arquitectos porque tenemos esas líneas de las fachadas que al tiro nos marcan unas líneas súper fuertes dentro de nuestra composición. Aquí, lo que les comentaba al principio, de repente uno puede hacer composiciones simétricas que tengan dos elementos balanceados en la composición, o también nosotros podemos simplemente jugar a un desbalance y poner elementos más pesados compositivamente a un lado y elementos más pequeños en otro. También está bien, no tiene nada de malo. Lo importante es que se vaya viendo ordenado. ¿Ya? Ya, sí, me da lata de empezar a... Miren la presentación. Bueno, ya hablemos un poco. Está irradiando con un punto de fuga en el centro que nos transmite mucha espacialidad. Lo mismo, este túnel también tiene el punto de fuga hacia el centro, solamente que no se ve reflejado con las líneas que llegan hacia el centro, sino que hay un vacío atrás. Pero te está transmitiendo esa perspectiva y ese volumen y esa espacialidad de la que hablábamos antes. Composiciones circulares, composiciones de sección áurea y una cruz. Este es el Instagram de Mitch Lewy, del que saqué casi todas las imágenes de composición. ¿Ya? Si es que quieren
verlo ustedes también en Instagram. Otra bibliografía complementaria. Y esto ya es para los más avanzados, si es que dominan esto ya, o si es que simplemente quieren aventurarse a jugar con eh, composiciones creativas, ¿ya? Con ideas nuevas que quieran probar. Por ejemplo, que su encuadre tenga algunos elementos, ver a través de una reja en este caso, o ver a través de una ventana. Pónganse afuera de la ventana de su obra y vean desde ese marco qué es lo que está pasando en el interior. Eso es un ejemplo. Poner elementos desenfocados adelante en el primer plano y a través de esa diferencia de tamaño resaltar el elemento más pequeño. ¿Ya? Aquí lo mismo, elementos en primer plano desenfocados, transmitir profundidad, transmitir una espacialidad abierta o incluso ponerle algún reflejo y transmitir su composición a través del reflejo de esa imagen y que el reflejo sea el que tenga el sujeto interesante para ustedes. Si es que ven harto cine también, no han visto tomas donde se guarda el espejo o, bueno, no sé, pues ahí es un largo camino el llegar a dominar la composición, ¿ya? ¿Con qué se quedan? Quédense con que no sigan las reglas tan al detalle, pero sí preocupense siempre de tener un equilibrio bueno entre eh, elementos de mayor detalle y espacio negativo. Y que sus formas tengan una lectura clara, ¿ya? Eso es lo más importante. ¿Tienen preguntas al respecto? Espero les haya gustado eh, no charla, pero esta clase de composición. Ya, revisemos un poco más ahora en Twinmotion estas propiedades de cámara. Vimos qué es lo que era la apertura del lente, vimos que son estas composition overlays, ¿ya? Y fíjense que acá abajo también tenemos un complemento que se llaman safe areas. Safe areas. ¿Qué es lo que son las áreas seguras? Yo por lo general casi nunca lo ocupo, tiene que ver con ciertos lugares donde no se puede poner información importante. ¿Por qué? Porque puede ir una viñeta, ponte tú, puede ir un logo, puede ir, no sé, pues quizá alguno de ustedes tiene muchos seguidores en Instagram, tiene que saber que hay ciertas cosas que si es que le hacen una marca, una sponsor, quiere que muestre su marca, ustedes tienen que preocuparse de no poner la marca en estas safe areas. ¿Por qué? Porque va a aparecer el texto de Instagram, va a aparecer un logo, va a aparecer una cierta clase, cuánto dura el video en YouTube acá, ¿cachai? Entonces te va a tapar ese elemento importante que quieren mostrar. Esas son las safe areas. Yo casi nunca lo ocupo, la verdad. Y bueno, también tenemos depth of field. Estamos hablando recién de desenfocar algunos elementos. La profundidad de campo habla precisamente de desenfocar la vista, ¿ya? Tenemos que definir cuál es la distancia que tenemos entre la cámara y el punto focal y eh, transmitir esa distancia acá. Ahora, por suerte, en Twinmotion uno no anda con una regla tampoco, entonces no sabemos cuántos metros hay desde la cámara a la casa. Lo que podemos hacer es o hacerlo manualmente, aquí empezar a enfocar la casa. Esto nos va a dar un efecto súper choro, súper rico de desenfocar el fondo y estos árboles y tener la casa bien enfocada. Podemos elegirlo manualmente con los números en metros o tenemos este botón acá que dice Pick Focus. Si es que hacemos clic ahí, podemos hacer ahora clic en cualquier elemento, en este caso la casa que queremos trabajar, y Twinmotion, mira, estaba casi justo, me equivoqué por menos de un metro. Twinmotion va a ver cuál es la medida entre el elemento que estoy armando y, eh, y la cámara. Entonces yo aquí estoy haciendo clic en el pasto, estoy más o menos a 7 metros y medio del pasto que está acá con mi cámara. Si es que elijo el árbol de atrás, estoy a 35 metros de este árbol de acá atrás. Yo necesito tener el foco en la casa, entonces voy a hacer clic en este vidrio de acá. ¿Ya? Estoy más o menos a 15 metros. Eso es el depth of field para desenfocar cosas que están muy lejos. Si es que lo logran dominar bien, van a poder producir renders
entretenidos, muy agradables a la vista. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay acá abajo? Esto ya sí que es más nivel experto. La apertura tiene que ver con cómo entra la luz al lente y bokeh son esos, también tiene que ver con la luz, son esos como puntitos que de repente salen, eh, casi que parecen como humedad, son de colores. ¿Sabes que es más fácil si lo buscamos rápidamente para que lo entiendan? Control T, bokeh. Estos puntos, ¿ya? Para que aparezcan en el lente de su cámara. Algo así. Ese es como un deck de madera, ya que atrás tiene esta difuminación de las luces que están llegando al lente. Es un efecto de cámara, por lo general, no, en la vida real nosotros no vemos las cosas así, igual que el lens flare, igual que ese reflejo del sol en la cámara que produce unos circulitos de luz, el bokeh hace lo mismo. Aquí está la opción, ¿ya? Esas son las propiedades de la cámara. Después tenemos algunos cámara effects. Vignetting tiene que ver con oscurecer los bordes también para que nuestra composición lleve la vista hacia el centro. Esto lo vimos. Si es que yo saco la viñeta, esa es la imagen sin ninguna, sin modificarla y al aumentar esta viñeta va a empezar a oscurecer los bordes y va a dejar como punto focal el elemento que está en el centro. Lens flare, lo que les comentaba recién es, si es que encuentro el sol, allá está, ahí, el lens flare es este elemento, este efecto, este punto de colores que aparece cuando miramos a las luces directamente. Ahí aparece, desaparece. Este botón de alinear la cámara a nosotros nos sirve mucho, sirve para alinear la cámara a ciertas superficies. Por ejemplo, la pared de la casa. Alinear cámara, hay que hacer clic a este elemento de acá y vamos a tener casi automáticamente una elevación, ¿verdad? Porque quedamos alineados precisamente frente a el muro que elegí acá. No voy a alinear a otra cosa, alineémonos al techo y veamos esta imagen desde arriba. Ahí me alineé a la inclinación de la cubierta. Y estoy viendo el elemento en diagonal. Bueno, es súper lejos. Voy a volver a alinearme a el muro. Ya chicos, ¿qué hora es? ¿Falta? Mira, nosotros en vistas, lo que pasa es que depende hasta qué punto quieras tu elevación, porque podemos hacer lo que decíamos recién de ocupar un lente demasiado cerrado que no tenga perspectiva. Eso es lo que estoy buscando con tu elevación, quizá que se vea como un plano y que la perspectiva no afecte mucho a la vista que estamos viendo. Puedes reducir tu lente para eliminar la perspectiva de la vista o si es que te vas al ojo que está acá arriba, Twinmotion tiene algunas opciones de Twinmotion tiene algunas opciones de vistas acá que son sin perspectiva, que son tipo plano. Ahora, ¿cuál es el problema? Que va a dejar de renderizar. Entonces, si es que yo elijo esta de acá, no aparece un render. ¿Dónde está la casa? Bueno, aparte de este problema de no encontrar la casa, estamos viendo el elemento totalmente desde el lado y también se cambia el tipo de visualización y aparecen estas líneas bien gruesas. Vamos a hacerlo en planta porque no veo nada. Top acá arriba y fíjate, ¿cachai? Esto es una planta o una elevación sin perspectiva. Twinmotion puede hacer eso. Yo encuentro que no se ve muy bien. Yo lo ocuparía como base quizá para calcarlo con un lápiz o hacer, no sé, algún efecto interesante. Pero por lo general creo que funciona mucho mejor esto. Buena pregunta, ya.
Son las 20 para las 10. Hagamos un break y les enseño a hacer video. ¿Les tinca? Hagamos un break de composición. Volvamos a las 10 y ya, sigamos. Eh, Antes de video, vamos a importar modelos de Revit a Twinmotion. ¿Ya? Fue la pregunta que me hicieron acá. Sí, pues obvio, todo esto estamos viéndolo para que lo ocupen en sus proyectos. Revit es un renderizador. Revit no es para modelar en 3D. Ustedes tienen que hacer el modelado 3D en otro lado. Puede ser SketchUp, que puede ser Revit, que puede ser ArchiCAD o Rhino, lo que quieran. Y ese modelo 3D se importa dentro de Revit, donde ustedes cambian las texturas, donde ponen personajes, ponen árboles, pastos y arman sus renders al final del día. Entonces, si es que quieren trabajar con Revit, tienen que descargar el plugin de Revit que sirve para exportar a Twinmotion. Simplemente buscan en Google, ¿qué es lo que puse yo? Yo puse Revit Twinmotion, plugin, y aparece esta página de Datasmith. Datasmith es el formato de esta gente, de Unreal Engine y de Twinmotion. Y tienen que instalar este archivo, Download Now, instalar el MSI, el archivo que va a hacer que dentro de Revit ustedes tengan una nueva sección que se llame Twinmotion. Entonces, me metí al archivo de Revit acá, de ejemplo. No sé si reconocen esto. Y acá arriba, en vista, donde nosotros antes hacíamos nuestros renders y nuestros 3D, ahora hay un botón de Twinmotion. ¿Ya? Ahora, fíjense que tiene una pequeña bajada, una flechita acá abajo que nos da diferentes opciones. Podemos exportar esto como un archivo de Datasmith y abrirlo en Twinmotion, o podemos sincronizar Revit con Twinmotion, funcionando los dos al mismo tiempo, creando una sincronización. Si hacemos eso, podemos trabajar lo que queramos, las texturas, los que les hablaba recién en Twinmotion, hacer cambios en Revit y esos cambios se van a reflejados automáticamente en el modelo nuevo de Twinmotion. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es que es bastante pesado, ¿verdad? Es bien exigente para los computadores, pero lo ideal es terminar el diseño en Revit, que terminen su morfología y vean su modelo 3D bien, y después trabajar en Twinmotion, pero siempre es bueno tener esa sincronización para poder haciendo pequeños cambios. Una vez que se meten a hacer los renders, van a vivir más el espacio, entonces van a pensar cosas que quizá no habían pensado antes del modelo y van a querer hacer cambios a Revit. Para eso sirve esta sincronización. ¿Cómo se hace esto? Fíjense que hay un botón de conexiones también. Si es que aprieto conexiones, como quieran. O sea, con el Celtabit les voy a pasar un modelo 3D. Ustedes lo tienen que importar en Twinmotion. Puede ser de Revit o de SketchUp. Yo creo que les voy a pasar un SketchUp que es más liviano. Eh, sí, eso hice el año pasado. Les pasé un entorno urbano y explotaron todos los computadores. Y nadie voy a hacer el Celtabit. No, mentira, como 4 o 5 personas no tenían problemas con ese Celtabit. Estas son las conexiones que Revit tiene en este minuto a través de este Direct Link acá en conexiones. No hay ninguna. Tenemos que hacer ese enlace entre Twinmotion y Revit. ¿Cómo se hace esto? Si es que volvemos a Twinmotion, acá, acá abajo tenemos una sección de importación. Si es que encuentro mi mouse, ahí está. Y en esta sección de importación, en este momento solamente hay un elemento, que es la casa en el lago, Lakehouse Route, un archivo FBX. Si es que queremos traer algo nuevo, tenemos que hacer clic en el más. Voy a abrir un archivo nuevo. Voy a cerrar la casa del lago, si no nos va a traer puros problemas. New scene, I don't want to save, new project, un proyecto vacío que va a tener estos elementos. Entonces, vamos a importar un nuevo archivo. A ver si hacemos clic en el más y fíjense acá arriba tenemos
dos opciones, geometría o direct link. Geometría sirve para importar cualquier archivo, ya sea el archivo de Datasmith exportado desde acá. Si es que yo aquí hago clic en Twinmotion y exporto el archivo de Datasmith, puedo generar ese archivo que va a tener toda la información 3D de mi volumen y importarla aquí en geometría. Tengo que abrir el archivo, open, y vamos a tener diferentes opciones de importación. Si es que quiero hacer ese link directo, tengo que venir acá a Direct Link y fíjense que Revit ya o sea que Twinmotion ya me está reconociendo este archivo de Revit. Me aparece que hay alguien que se quiere conectar, que está tratando, y yo ahora tengo que darle ese permiso para que entre a Twinmotion, básicamente. ¿Ya? Entonces aquí lo que yo debería hacer es sincronizar. Se va a cargar un poquitito. Y dentro de Twinmotion, eh, aceptar esa sincronización. Direct Link. Acuérdense, puse más acá. Direct Link. Estoy leyendo el archivo que voy a dejar entrar. Y acá tengo algunas opciones. Hablemos de jerarquías, la más importante. Tenemos tres alternativas. Mantener la jerarquía, colapsar por material o colapsar todo. ¿Qué significa esto? Significa que si es que colapso todo, el modelo 3D de Revit original va a pasar a ser solamente un objeto con diferentes texturas y todo, pero si es que yo muevo la casa, se va a mover con todos sus muebles, va a perder esas propiedades que tiene el modelo BIM. Si es que colapso por material, todo lo que comparta un mismo material, por ejemplo, todo lo que es de madera, va a pasar a ser un solo objeto. Entonces voy a agarrar la mesa de madera y se van a mover todas las cosas de madera para la derecha. Voy a escalar la madera, va a crecer toda la madera. Voy a achicar la madera y en el fondo se van a colapsar los elementos por material. Y si es que mantengo la jerarquía, se va a mantener la manera en que se ordenan los distintos elementos en Revit. Entonces puedo mover las sillas, puedo mover las mesas, etcétera, etcétera. Depende de la ocasión. Eh, la que quiero usar, en realidad. Porque nosotros ahora en la casa deberíamos mantener la jerarquía. Si es que estoy importando un mueble, un sillón, por ejemplo, que tiene varios materiales, voy a querer eh, collapse all, ¿verdad? Que sea solamente un objeto y mover ese objeto como una unidad. Si es que por alguna razón no se me ocurre ahora ninguna situación para colapsar por un material, pero está la opción ahí para que la trabajen. En este caso vamos a mantener la jerarquía de Revit para poder, no sé, pues mover el techo, mantenerlos independientes. ¿Ya? En lo otro no se metan mucho. Mm, dejémoslo así. Enable Substitution. La sustitución significa que acá van a aparecer un montón de cosas, ¿verdad? En nuestro menú de escena van a aparecer un montón de elementos. Si es que nosotros permitimos la sustitución, vamos a poder hacer clic derecho en algunos de esos elementos, como por ejemplo los árboles, y vamos a poder sustituirlos por elementos de la biblioteca, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a mantener la sustitución activada. Ok. ¿Ya? Y se pueden ocupar tablas de sustitución que siempre cambian el árbol por el otro árbol y siempre el pasto por el otro pasto y qué sé yo. Entonces, con esas opciones definidas, vamos a hacer clic en Import y el Direct Link está haciendo el elemento. Y tenemos ahora nuestra vivienda de Revit, el archivo de ejemplo de Revit. Fíjense que ya se ve mucho mejor de lo que se ve siempre acá, ¿verdad? ¡Pam! Espectacular. Ya. ¿Cuál es el primer problema? ¿Saben? ¿No? ¿Les parece bien esa imagen? El suelo, yo creo. ¿Ya? Tenemos este suelo que está tapando, incluso se está metiendo eh, en nuestro living. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seleccionar el suelo, ¿ya? Voy a esconder las propiedades para tener todo el scene. Fíjense que acá aparecieron un montón de elementos, están ordenados también por su jerarquía. Ese es el archivo de ejemplo, las otras son las cosas que ahora tenemos que borrar. Entonces voy a agarrar el starting ground y lo voy a suprimir o esconder con este ojo, si es que quieren mantenerlo por alguna razón.
sienten un apego especial hacia el starting ground, lo pueden esconder, yo lo voy a suprimir, eliminar. ¿Ya? Y ahora sí, ahora las texturas. Esta textura de pasto es de baja calidad, entonces es muy eh, homogénea. Es muy homogénea. Lo que veíamos la clase pasada, que cuando uno trabaja este tipo de texturas, la ideal es no tener una repetición muy rápida porque te delata que es una foto. Nosotros tenemos que reemplazar eso por algún elemento, pero antes de eso, tenemos este terreno que está volando en esta escena. Si es que nosotros hiciéramos renders interiores, no importaría mucho, pero si es que queremos hacer un render que sea tipo vuelo de pájaro, necesitamos un mejor contexto. Entonces vamos a hacer lo que hicimos en la clase pasada. Hay gente que está... Hay harta gente nueva. ¿Qué? Bueno, vamos a poner un terreno plano en nuestra escena. Esto ya lo vimos, revisen los videos. Y de esa manera, ahora tenemos un pasto que se ve un poco mejor que el starting ground. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este terreno? Es que nosotros podemos esculpirlo versus el starting ground el starting ground que venía. Entonces voy a agrandar un poco el diámetro de mi pincel y aquí voy a hundir este terreno, ¿verdad? Tienes que descargar un plugin y si es que te vas a vistas, tienes que cargar el plugin que expliqué al principio, ¿verdad? Buscar en internet Revit Twinmotion plugin, descargarlo, instalarlo, abrir de nuevo Revit y en la pestaña de vistas, ahora vas a tener un botón que dice Twinmotion, ¿ya? Y desde ahí puedes hacer la sincronización. Si es que nosotros ahora vemos aquí cuáles son las conexiones, fíjense que antes estaba vacío, ahora tenemos una conexión de Revit con Twinmotion. La conexión está hecha. Si es que yo hago algún cambio acá, por ejemplo, no sé, pues voy a mover esta pared, la voy a agrandar hacia arriba. Ah, está, ya. Cambié mi arquitectura, ahora quiero que esto sea así. Yo, como tengo la conexión hecha, debería esto automáticamente, no funcionó, debería mantenerla, debería hacerse de manera automática. Ahora no se hizo. ¿Qué es lo que pasa si no se hizo? Voy a venir a donde tengo la importación de Revit y le voy a decir que actualice con este botón de acá. No cambió. Motion, sincronizar. Y ahí sincronizó. Ya, ahí sí. ¿Ya? Había que apretar sincronizar en Twinmotion, ya me acordaba que no. Eh, y de esa manera pueden ir trabajando las dos cosas en paralelo y generando los distintos renders de sus proyectos. ¿Ya? Volvamos al terreno. Yo debería. Bueno, esto es como una casa en el lago, siempre ha sido ese el concepto de Revit, entonces deberíamos también poner el mar que vuelva a subir. Para eso, tenemos que bajar bastante el nivel más hacia acá. Una cosa así. ¿Ya? Y de ahí, tratar de hacerlo calzar. A ver, primero que nada voy a hacer un hoyo bien grande acá. Voy a esconder la biblioteca y voy a volver a seleccionar el terreno. Entonces, voy a agrandar el diámetro de mi pincel con todo y lo voy a bajar acá. Estamos haciendo un lago. Ya, ya está bien profundo. ¿Se acuerdan cómo hacer el mar? Podemos venir a ambiente y acá abajo hay una parte que dice océano. Podemos activar el océano, nos quedó la casa bajo del mar, pero podemos bajar esa agua un poquito. Ojalá que quede como a ese punto, ¿verdad? Más o menos por ahí. Cosa de que sea efectivamente una casa en el lago, me pasé. 2 metros. ¿Cuánto tenía? Ahí. Y aquí tendría que darme el trabajo de hacer calzar el terreno con el terreno original de Revit. Entonces tenemos que seguir
esculpiendo. Seleccionar acá, esculpir. ¿Qué cosa? No, no, es la que queda mejor. Lo que pasa es que hay que darse el trabajo de esculpir el terreno para que calce bien con el otro, pero si queréis borráis este terreno y hacéis uno nuevo y ponéis la casa, o dejáis el starting ground que venía y también puede funcionar. Al final depende de ti. Las vistas, eso es lo más importante, las vistas que queréis definir. Si es que voy a hacer esta vista, tengo que preocuparme de esto, ¿verdad? Si es que voy a hacer puras vistas que están desde el centro, quizá mi vista va a ser desde acá, igual pasa viola, ¿verdad? Eh, bueno, pero primero cambiemos la textura de este elemento. Para eso simplemente hay que ir a la biblioteca, encontrar un material de pasto, ground, y poner ese pasto, reemplazar esta textura horrible repetida por alguna de las que tiene Twinmotion. Solamente hay que arrastrar la textura hacia acá. Y hacer que calce también con la textura hacia acá, de mi terreno. Bueno, esto era más complicado, lo vimos en la clase pasada. Yo pensé que iba a cambiar ahora, pero sí, eso es lo que quiero hacer. Puse este pasto 2 acá y puse este pasto acá. Ahora no me funcionó, pero vimos la clase pasada que... ¿dónde lo vimos? Se me olvidó dónde era, que teníamos las cuatro texturas del terreno acá. Bueno, saben que nos estamos perdiendo en algo que la verdad es que no requiere mucho trabajo. Los materiales están acá, estos son todos los materiales que están presentes en el proyecto. Y yo aquí debería ser capaz de agarrar este Grass 2 y ponerlo ahí. Y bueno, después de darme la lata de esculpir con un pincel un poco más chico este terreno para que calce, mi computador me está alegando. Es que claro, tengo corriendo Revit y Twinmotion al mismo tiempo, entonces empieza a sufrir un poquitito. Ya. Sí, tengo los materiales abiertos acá abajo y de ahí hay que seleccionar el terreno. Voy a hacer calzar esto. Ya, una cosa así. Y ahora la única diferencia que vemos es... por acá. Ya. Y aquí es donde apreté F sin querer. Debería ser calzar este elemento. Ya, entonces, este es el gas 1. Este es el gas 1. Ahí está pasando. Ah, es en pintar. Obvio. Ya. Estaba esculpiendo y en pintar tenemos este pasto 1 y aquí yo debería elegir, sabéis que quiero que el terreno que viene de Revit tenga el pasto 2. Eso significa que seleccionar la nueva topografía, poner pintura y poner el pasto 2 en este. Y vamos a quedar con ese elemento de... Y aquí yo también yo debería preocuparme, lo que les hablaba recién de las texturas demasiado homogéneas. Yo debería pintar algunas hojitas acá para romper con esa homogeneidad. Y un poco de tierra, ahí qué sé yo, no sé. En el fondo,
hay que hacer esa fusión entre el terreno antiguo y el terreno nuevo. Y para eso tengo las herramientas de esculpir que vimos en la clase pasada y puedo hacer aparecer el nuevo terreno acá. O como te decía, simplemente borrar el terreno antiguo y hacer un terreno nuevo desde cero. El terreno que vino con Revit es este. Ahí está en mi escena. Y si es que yo lo escondo, va a desaparecer. ¿Ya? Podría esculpir el nuevo terreno para adecuarse mejor a la casa. Chicos, los que llegaron tarde, hicimos una importación desde Revit, ¿ya? Bajamos un plugin, se instala el plugin de Twinmotion en Revit y eso va a hacer que en vista tengamos ahora un botón de Twinmotion y podamos tener esta sincronización entre Twinmotion y Revit, ¿ya? Y si es que yo vengo acá a ver las conexiones que tiene Revit hechas, me apareció en la otra, no, mentira, aquí apareció la vinculación que tiene con Twinmotion, ¿ya? Una pregunta. ¿Sí? ¿De Archicad se puede usar Twinmotion? Sí, absolutamente. ¿Y es como esto mismo o hay que Sí, hacerlo en archivo? es lo mismo. Estaba comentando recién que uno desde Revit puede exportar un archivo Datasmith. Datasmith es el formato de esta gente, de Epic, Unreal Engine y Twinmotion. O pueden hacer esta sincronización directa que nos permite hacer cambios en el modelo de Revit. Voy a volver a cambiar el muro. Lo voy a achicar ahora. Déjela embarrar. ¿Qué es lo que dice? Cancelar. Ah, esas son las limitantes de... Ya voy a suprimir esto. Chao. Y si es que quiero sincronizar esto, vengo acá arriba, le digo sincronizar. Y después voy a Twinmotion. Y después voy a Twinmotion. Y en Twinmotion se va a hacer el cambio de la casa. Para ir cambiando esa geometría. Properties. Ya. De esa manera importamos nuestros modelos de Revit o de Archicad o de donde quieran a Twinmotion. Twinmotion no es una herramienta para trabajar modelado 3D, es una herramienta de renderizado, de texturas, de elementos de relleno como gente, como árboles y para definir la cámara con herramientas para generar distintos tipos de imágenes, más potente que lo que es el renderizador de Revit en este caso. Ya, la otra cosa que quería ver era aquí en escena, esto no lo hago hace tiempo, pero espero que me acuerde, si es que le hago clic derecho a esto, yo puedo reemplazarlo. A ver, espérame que no veo nada para allá. Ya, al hacerle clic derecho a ese árbol que viene desde Revit, yo aquí puedo ponerle Replace Object. Y debería preguntarme por qué quiero reemplazarlo. Replace Object por el Binance. ¿Por qué no me pregunta? Había que poner el eh, cuando uno hacía la importación, había que poner que se permitiera el reemplazo de objetos y ahora no sé por qué. No me está dejando, parece que se los voy a quedar debiendo porque yo me acordaba que uno apretaba Replace Object y cambiaba el árbol. Me preguntaba por qué quieres reemplazarlo y todos los árboles que uno quería reemplazar se reemplazaban por la nueva biblioteca. Ahora lo voy a hacer a mano simplemente. Clic acá. Ah, por ahí. No, esto está raro. Esto está raro. Ya, no me acuerdo cómo se reemplazan. Les quedo viendo eso. No, no me acordaba que íbamos a hacer esto ahora. O sea, la clase ahora era hacer video, no era la importación.
De esta manera pueden ocupar sus proyectos de taller que tengan en Revit, los meten acá y pueden hacer sus renderizaciones automáticas. Ahora, fíjense que vienen estos materiales nativos de Revit, que son texturas de baja calidad. Entonces tienen que hacer el trabajo de venir aquí a buscar los materiales que ustedes quieran, cuál es la madera que ustedes van a querer usar. Busquemos algo relativamente parecido como esta y de esa manera cambian a una textura con mejor calidad. Estos vidrios, por ejemplo, son súper azules. Busquemos un material que se vea un poco mejor. Ah, ¿dónde está el vidrio? Glass. Aquí hay varios tipos de vidrio que pueden elegir. ¿Ya? Para los nuevos, cuando uno reemplaza un material en Twinmotion, todos los que comparten ese mismo material se van a reemplazar también. Ya chicos, eso es el link directo. Hagamos una importación sin direct link. De repente quieren importar algún objeto para decoración, qué sé yo. Yo voy a venir al link y voy a traer. Mira, eso no me debería pasar. Yo quería esculpir el terreno para que no ocurra eso. Entonces, esculpir, hundir. Voy a bajar el diámetro y la intensidad, pero esconder el terreno. Ya, eso está bien. Ya. Voy a importar un florero que tengo en SketchUp, una planta. Para eso voy de nuevo a importar acá abajo. Voy a volver a hacer más acá, pero en vez de venir la parte de Direct Link, simplemente voy a importar geometría. Y al hacer esto, tengo que encontrar el archivo, puedo meter casi cualquier objeto. Yo tengo este que dice macetero. Sí. Ok. Y lo mismo de antes, mantener la jerarquía. En este caso queremos colapsar la jerarquía, ¿verdad? Porque es solamente un macetero y una planta, no queremos mover sus elementos individualmente. Entonces, ok, importar. Se demorará un poquitito y vamos a tener nuestro nuevo macetero en la escena. Y ahora hay que solo ver dónde quedó. Debería aparecer en el origen. A ver, sí. Properties. ¿Qué pasó? Ay, ay, ni siquiera me voy a mover. Está cortando medio raro mi computador. Me está dando algunos problemas. Bueno, ahí está el macetero importado. Tenemos que encontrarlo ahora. Se supone que cuando uno aprieta F, te lleva eh, al objeto que estás buscando. Por alguna razón me está tirando al fin del mundo acá. Macetero seleccionado F. Macetero y clic izquierdo. Zoom to selection. Voy a volver a la casa. No, se me está quedando pegado. Denme un segundo, chicos. Voy a poner en. No me puedo mover tampoco. Eh, no, nunca me había pasado que no pudiera ni siquiera hacer zoom con el. Ahí está, con el mouse si puedo. Pero al acercarme acá, esto quedó bloqueado. Ahí está mi casita en el lago.
Ya, me voy a acercar manualmente, voy a seleccionar el florero. Macetero, ahí está. No, macetero. Y lo voy a mover hacia arriba para poder verlo. Agarré el terreno. Ah, ya sé qué está pasando. Ahí está. Ya, y fíjense, ahí está lo que importamos. Son esas plantas de ahí, que eran un archivo de SketchUp importado. Entonces, si es que nosotros ahora venimos a la importación acá, tenemos dos elementos. Tenemos desde Revit la casa que estamos trabajando y tenemos este macetero de SketchUp SKP que va a tener esa forma. Esto ahora hay que posicionarlo en donde nosotros queremos que esté. ¿Por qué no me puedo mover? Ya, imagínense que lo estoy dejando perfectamente en el escenario. Ok, chao. Bueno, y también vimos la clase base, si es que uno aprieta Shift y hace clic en algún lado, puede dejar el elemento sobre la superficie que uno quiera. En este caso lo voy a dejar contra el suelo. Ya, y de esa manera por fin pudimos importar nuestro elemento. ¿Ya? Eso es importación. ¿Quedaron preguntas? No sé por qué mi Twinmotion se está moviendo mal, pero vamos a sobrevivir. Así pueden empezar a ocupar la herramienta para hacer su render de taller. Vamos a ver cómo hacer video, lo que les había prometido hace un rato. Es lo mismo que hacer imágenes, solo que tienen que definir varios frames. Tienen que venir aquí a Media. ¿Verdad que aquí tenemos nuestras imágenes? Podemos hacer más. Vamos a entrar en Media Mode y vamos a definir un nuevo render. Como algo así, por ejemplo. Con todas las reglas que hablábamos recién de composición. Con eso definimos una nueva imagen, ¿cierto? En Media Mode. Si es que queremos hacer video, tenemos que ir a la segunda sección que se llama video y vamos a tener en este momento nada, vamos a hacer un nuevo video, vamos a hacer clic en más y vamos a entrar a este menú. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Tenemos primero que nada una sección de video, ¿ya? Los videos en Twinmotion tienen varias secciones que son un movimiento de cámara desde un lado a otro. Esos movimientos de cámara se definen con frames. Igual que cuando les enseñé en Revit a hacer video, tienen ciertos keyframes, un keyframe para empezar y un keyframe para terminar. Este es el keyframe de inicio. Si es que quiero que la cámara se mueva, tengo que reflejar ese movimiento acá. Por ejemplo, que entre a la casa y definir un nuevo keyframe con esta pestaña con este botón de más acá. Y esta sección de video, video parte 1, va a partir en este exterior de la casa, en ese keyframe de ahí, y va a terminar en el keyframe de acá. Fíjense que por defecto, la parte 1 del video tiene 10 segundos. Yo puedo cambiar eso para hacerlo más lento o más rápido. Y acá arriba tengo mis botones para controlar el video. Voy a reducir un poco la duración del video, que está en 10. Lo voy a dejar en 5. Si es que logro ver qué está pasando. Ahí. Y voy a volver al inicio. Y voy a hacer play. Y la cámara se mueve en este video. ¿Ya?
Eso es lo básico. Hay que definir dos keyframes y vamos a definir la duración que se va a demorar la cámara en viajar entre uno hacia el otro. Ahora, yo puedo seguir agregando keyframes dentro de la misma parte uno del video, eso es clave. Estamos trabajando todavía en la parte uno. Si es que yo quisiera que esto siguiese, ahí me funcionó. Se arregló el computador, felicidades. Definir un nuevo keyframe acá, simplemente vuelvo a hacer clic en más. Y ahora el video va a ser lo mismo que antes, solo que va a ser un poco más rápido porque tiene que cubrir más terreno. Va a terminar en el keyframe que definimos en la mitad y después va a seguir hacia el siguiente. Y así yo puedo ir armando mi recorrido. Ahora quiero que ese sea el siguiente keyframe. Lo defino ahí. Ok. Quiero que entre a la cocina y que mire hacia afuera. Entonces, ese es el keyframe final. Ok. Tengo 4 keyframes en mi parte uno del video. Voy a volver hacia atrás y voy a hacer play. Fíjense que está súper rápido porque agregué un recorrido bastante largo en solamente 5 segundos de animación. Después, fíjense que acá hay un más. Eso es para agregar una nueva parte a este video. Entonces, quizá yo quiero un vuelo de pájaro, no sé, alguna cosa así. Si es que hubiese puesto más pasto por alrededor, puedo hacer clic en más y agregar una parte 2 que también, de nuevo, vuelve a tener 10 segundos por defecto. Dejemos esos 10 segundos que sigan. Y hagamos que ahora la recorrido que va a tener la cámara va a ser una especie de circulación alrededor de la casa con una vista de vuelo de pájaro. Y quiero que termine por acá. Entonces voy a definir mi nuevo keyframe. Ahí. Y de esa manera, al hacer play, Twinmotion va a... Qué pésima la... Twinmotion va a eh, definir la animación entre esos dos keyframes que yo fui poniendo. Ahora, quedó súper mala la animación. Sí, eso significa que tenemos que corregir un poco acá. Esta parte de acá es la que me molesta. Quiero que quede viendo la casa. Entonces voy a definir un nuevo keyframe en la mitad del video. Quiero que sea una cosa más o menos así. Y voy a hacer clic en el más acá. Y de esa manera, ahora mi nuevo video no se va a ir tan hacia adelante, sino que va a tener que pasar por ese keyframe de ahí hasta llegar al final. ¿Ya? Y ahora, el video número uno que hicimos, si es que nosotros volvemos a aquí a video, tenemos el video número uno, ¿verdad? Dentro de ese video número uno tenemos un video con dos partes. La parte uno y la parte 2, con diferentes duraciones y con diferentes eso, diferentes keyframes, diferentes partes del proyecto. ¿Por qué? Porque si es que no dividen su video en partes, siempre van a tener que tener una toma continua. Esto sirve para hacer cortes entre lo que están viendo. Y de esa manera logramos un video completo, un video que vaya por el recorrido externo de la casa y que después pase a esta vista de vuelo de pájaro. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? Dime. Yo siempre muevo eh, con el clic derecho para mover la cámara y me muevo con WASD, que era lo que me tenía desesperado recién que no me estaba funcionando. Eh, o si es que se te olvida WASD, ocupa las flechas del teclado nomás. De nada, de nada. ¿Hay más preguntas? Ya chicos, entonces el ejercicio de día, hagan 3 renders de la casa de ejemplo o si quieren de la casa de Revit y hagan una animación. Preocúpense en sus renders y en su animación de mantener estas reglas de composición siempre, de no tener demasiado espacio negativo, no tener demasiada saturación de detalle, sino que hacer un equilibrio entre sus elementos. ¿Ya? ¿Mm? La que quieran, me da lo mismo. Este es válido, pueden si quieren poner su proyecto de taller desde ya, para que yo los ayude ahora a importarlo. Como ustedes quieran, solamente denme 3 composiciones, 3 renders terminados de esto. ¿Se acuerdan cómo exportar o no? Tienen que venir después a exportar. Y acá eligen las imágenes, image. En este momento solamente hay una.
¿ya? Me va a decir en qué formato lo quieres, PNG, JPG o este otro, que yo nunca lo he usado. Y también acá están los detalles de calidad y eh, toda esa clase de cosas. Y acá abajo para agregar video tengo que venir a más, me van a aparecer todos los videos que tengo en mi escena. Tengo que hacer clic en este video y cuando tenga seleccionado todos los renders de imagen y todos los renders de video, uno y uno en este caso, vengo hacia acá abajo y le digo Start Export. Y vamos a llegar a nuestros directorios en el computador. Voy a hacer una nueva carpeta. Voy a tirar para allá adentro los elementos. Ahora, chicos, cuidado con los videos porque renderizar en Twinmotion es bastante rápido. Renderizar una imagen es raro que se demore demasiado, a menos que estén trabajando con muchos efectos, con muchas luces complejas, con rebotes de luz extraños. Ese cálculo le toma tiempo al software. Pero videos son render tras render tras render, ¿ya? Si es que están haciendo 2 minutos de video, depende del frame rate que tengan. Esto también lo vimos en Revit. Yo ahora estoy trabajando con 30 FPS. ¿Se acuerdan qué es lo que es eso? ¿Alguien no estuvo conmigo? ¿Quiere la explicación de qué es lo que es un FPS? ¿No? ¿Sí? Una animación es una sucesión de imágenes. Así trabajamos el video desde las cintas de VHS o desde cualquier cinta de película. Van a ver que son puros frames, puros cuadros, el cual uno tras otro tienen una pequeña diferencia de movimiento. Si es que en un segundo tenemos 30 cuadros que revelan un cierto movimiento, nos va a dar una animación de 30 FPS. Aquí podemos elegir de 25, significa que en un segundo vamos a tener 25 renders que van a producir esta ilusión de movimiento al sucederse en un continuo rápido, uno tras otro. ¿Ya? Hasta 100 FPS. 100 FPS es una animación extremadamente fluida, bastante rápida. Eh, para que se hagan una idea de referencia, las películas de Disney trabajan como con 24. Estaría bien usar estos 25 de acá. Los juegos de computador, y lo ideal es tenerlo en 30 para que sea fluido. Hay gente que le gusta tenerlo en 60 y más allá. Eh, Vayan probando. Yo creo que 25 FPS es una resolución bastante buena. Pero lo que tienen que tener claro es que si están haciendo 10 segundos de video y están trabajando con 100 FPS, 120 creo que dice, ¿cuánto les dije? 10 segundos, van a ser 1000 renders que tienen que hacer. ¿Ya? Se va a demorar bastante tiempo. Yo tengo un computador bastante rápido, ahora hice como en 30 FPS, no me acuerdo cuánto hice como 15 segundos. 30 por 15, el cálculo. 30 por 15 son como 450 renders que hice rápidamente, los cuales van a quedar en mi escritorio, que ni siquiera lo tengo en esa pantalla, lo tengo acá. ¿Ya? El resultado fue este render, esta imagen en PNG, que también se me abrió acá, y el video en MP4. Elijan también cuando estén exportando, preocúpense del formato que están haciendo. Lo que quieran, me interesa que aprendan a mover la cámara más que nada y a definir esos keyframes. Un video. Un video y 3 renders. Les voy a hacer el encargo ahora. Se ve bien igual. Se demora mucho, por eso les digo, exporten, chicos, que su video tenga 5 segundos, ya, no más. Porque si no van a estar mucho tiempo. Son 3 renders estáticos y un video. Ese es el encargo. Les voy a hacer la tarea ahora en tiro en Canvas. ¿Sí? ¿Sí? Eso. No, solo sueltos nomás, tranqui. Solo por hoy. Solo porque es medio tarde. Se nota igual ese resto que le hicieron a los módulos. Ya chicos, hay más preguntas. Voy a cortar el video acá para cambiar la resolución de los elementos en media. Su imagen, por ejemplo. Ustedes acá tienen las propiedades de esta imagen. Me equivoqué, no era acá.
propiedades. Acá era, ¿dónde era? Visits. Ya chicos, me acordé dónde era. Cuando tienen sus imágenes definidas acá, ahora en las propiedades va a aparecer un nuevo cuadro que se llama imagen. ¿Ya? Ahí pueden definir el formato y la resolución de sus videos y de sus imágenes. ¿Ya? Lo tienen escondido ahí en las propiedades. Tienen que tener seleccionada su imagen que están trabajando y pueden trabajar individualmente diferentes horas del día, diferentes situaciones climáticas, diferentes aperturas de lente, efectos y la calidad de imagen.